Mi nombre es Fernando Reati, soy de Córdoba, Argentina, obviamente, y viví desde el año 82 en Estados Unidos. Después de irme de Argentina tras salir de la cárcel. Estuve preso 4 años y medio, del 76 al 81, y cuando salí de la cárcel decidí probar fortuna, digamos, en Estados Unidos, y bueno, desde ese entonces, del 82, vivo allá. Soy profesor de letras, de literatura latinoamericana en una universidad pública, Georgia State University, en Atlanta. Y lo que enseño es literatura latinoamericana, cultura latinoamericana, pero además siempre con un enfoque particularmente en derechos humanos y más específicamente literatura y cine argentinos de la postdictadura. Yo era miembro de la Juventud Universitaria Peronista en una de las facultades. En realidad, en el momento que se produjo nuestra secuestro, porque iba a decir detención, pero en realidad era un secuestro, yo ya estaba alejado de la organización, pero hacía un mes nada más, por una cuestión simplemente de desbandada, de miedo. O sea, nuestro grupo ya estaba en completa desbandada y yo me estaba por ir ya a Patagonia tratando de escapar, de salvarme, y bueno, no tuve esa suerte, ¿no? Así que esa era mi actividad en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Juventud Universitaria Peronista, que perdió, creo que unos 30 compañeros de mi organización desaparecieron. La unidad penitenciaria 1 de Córdoba fue diferente a otras en el país, porque fue la única que estuvo incomunicada durante un periodo de años, 3 años. Desde el golpe hasta el año 79 no se permitían visitas familiares, cartas, libros, juegos, al principio ni siquiera medicinas ni ropa. Los primeros 6 meses o 8 meses ni siquiera se permitía cortar el pelo o la barba, o sea que estaban todos parecíamos todos cavernícolas, ¿no? Y luego continuó durante 3 años así, es decir, que tuvo esa característica muy especial, y también fue la cárcel donde más presos fueron fusilados en intentos de fuga, en supuestos intentos de fuga. Y en ese sentido es la cárcel que quizás más ilustra esta noción que hay ahora de que las cárceles fueran una especie de zona gris entre el campo o el sitio clandestino y la legalidad, porque había una semi-legalidad, pero una zona gris donde nunca se sabía realmente dónde estaba uno parado. Yo tuve la suerte de que al irme del país, paradójicamente, pude tomar distancia no solamente geográficamente, sino emocionalmente, y bueno, y pude investigar, leer, escribir, dar cursos, de una manera que estoy seguro que no hubiera podido ocurrir aquí, ¿no? Y empecé con una escritura académica, por necesidades de trabajo, como profesor universitario, y también un poco como defensa, o mecanismo de autodefensa, porque la escritura académica, es decir, teórica, distanciada, neutra, del investigador que observa los fenómenos como en un laboratorio, me permitió eso en los primeros 20 años más o menos no entrar en contacto con los sentimientos. Y eventualmente, y específicamente a partir del año 2006, a partir de la participación en la marcha del 30 aniversario del golpe militar, que vine a Argentina para participar en la marcha, fue un clic, un antes y un después. A partir de ese momento cambié ese tipo de escritura académica hacia una escritura más personal, cada vez más, hasta llegar a una escritura del yo, ¿no?
desde la experiencia personal, desde el sentimiento, y entonces ahí aparecieron otros libros que son hoy muy diferentes a los primeros libros que escribí, que eran los libros de un profesor universitario, ¿no? Y entre esos libros aparece el de Mario Villán. No recuerdo exactamente cómo llegó la información de que venía un ex desaparecido a Atlanta que vivía en Miami. Eso fue en el año 2004, creo, 2005. Los detalles no los recuerdo, pero se me dijo, bueno, ¿querés invitarlo a tu universidad? Porque venía a nuestra zona, a la zona de Georgia. Por supuesto dije que sí, me interesó muchísimo, busqué unos fondos de la universidad y lo invitamos a dar una charla. Yo hasta ese momento sin saber nada de él, simplemente era un ex desaparecido que había estado en la ESMA, sonaba como un tema muy interesante y de hecho atrajo bastante público, porque era un tema novedoso y bueno, y ahí lo conocí. En esos 3 o 4 días que estuve en la universidad haciendo esta actividad, charlamos mucho, obviamente, y bueno, y ahí lo conocí como persona, y ahí fue cuando empezó mi especie de fascinación con él, que es muy parecida a la que casi todo el mundo que lo ha conocido tuvo, que es porque tenía una personalidad muy particular, hasta que surgió la idea, la propuesta de escribir el libro, ¿no? Y bueno, con muchas risas y con muchos momentos de silencio, y siempre tratando de extraerle a Mario más información, porque Mario era una persona de mente muy científica, entonces muy racional y muy poco conectado con lo emocional, hasta que por fin se conectaba. Entonces había que estar siempre, no, contame más, ¿no? ¿Y qué sentiste? No, que no fuera tanto el análisis de lo que pasó, sino, bueno, pero ¿qué sentías vos? Reconocer que sí, que hay un elemento que nunca se va a llegar al fondo de la cuestión, pero al mismo tiempo uno intenta, y lo que vamos encontrando siempre es que es a través del arte, básicamente, y el relato, que aparece eso innombrable. Cuando se convierte en arte o en relato, es que empezamos a encontrar algún sentido. Y eso fue lo que también tratamos de hacer con el libro de Mario, que era todo este inmenso material que podría ser un material judicial, testimonial, de datos y de nombres y de circunstancias, convertirlo en relato en el sentido de una historia que alguien cuenta y que se lee como tal, como historia, ¿no? Como historia de vida. Y después algo que también menciono en el prólogo del libro, que fue la personalidad de Mario, esa forma de ser tan particular que tenía, que era una especie de dualidad entre una persona muy risueña, muy humorística, muy gracioso, con un humor muy sarcástico, y la racionalidad, la frialdad con que hablaba de las cosas más espantosas, ¿no? Es decir, Mario tomando mate y bromeando era una cosa, y Mario en un juicio por derechos humanos frente a un estrado judicial como testigo era otra cosa. Porque, como él mismo decía, cuando hacía declaraciones judiciales, él lo había hecho tantas veces y lo había tenido que pensar tanto, que en su mente él tenía lo que él llamaba las cintas grabadas de cada campo. Al salir él llevaba mucha información en su cabeza. Otra vez, como científico me imagino que tenía métodos para retener más información. Y empezó a buscar maneras de comunicar esa información a familiares de víctimas y también a organismos de derechos humanos. Entonces andaba con una libretita, así literalmente una libretita de esas espiraladas, y anotaba a mano todo lo que se le iba, lo que iba sabiendo. Entonces eran listas, ¿no? De represores por un lado y otra lista de víctimas por el otro. Nombre, características físicas, edad, color de pelo, dónde trabajó. Había columnas. Y entonces la mayoría de las columnas quedaban en blanco hasta que él encontraba un dato nuevo. Y él siempre explicaba, bueno, que en alguna reunión de sobrevivientes o de familiares, qué sé yo, se empezaban a conectar las piezas del rompecabezas, porque alguien decía, no, mi hermano desapareció en tal lugar, en un bar que se llamaba tal, ahí fue la última vez que lo vieron, y de pronto María decía, pero tu hermano
lo secuestraron con tal otra persona. Sí, pero entonces esa persona estuvo en el Olimpo, y entonces ahí se van conectando y entonces agregaban la columna correspondiente secuestrado en el bar tal. Y así se fue armando el cuadernito que cuando se hicieron los juicios lo entregó a la justicia como prueba, como evidencia. Y además de eso lo llevaba siempre, lo llevaba a la playa, se iban de vacaciones, Rosita siempre cuenta eso, que bueno, iban a la playa y él con el cuadernito, por las dudas, porque podía aparecer alguien, ¿no? Nunca se desprendió de ese cuadernito. Y fue muy efectivo porque realmente pudieron identificar gente muy concretamente, con nombres y apellidos, en base a toda esa información. Mario fue una persona muy reflexiva, muy autocrítica y crítica. Un ejemplo de una persona que se propuso no tener ideas prefijadas sobre nada, sobre todo lo que ocurrió, y que siempre estaba revisando, muy convencido de sus ideas, muy revolucionario siempre, o sea, seguía pensando igual en gran medida, y al mismo tiempo con una capacidad de autocrítica y de autoironía que posiblemente le vino también de su alejamiento de Argentina. Quizás le pasó lo mismo que a mí, ¿no? Al irse a Miami quizás tomó distancia. Y en Miami hizo una vida insólita para un ex desaparecido, si se quiere, porque si uno se imagina a una persona que vivió todo eso, cómo sería su vida en Miami. Y bueno, ¿qué hacían en Miami Mario y Rosita? Eran, por ejemplo, acomodadores en el teatro, en la Sinfónica, para poder ir a escuchar música gratis. Se pusieron de voluntarios como acomodadores, la gente, los que van llevando al público hasta sus asientos, y cuando terminaban el trabajo de acomodar al público, ellos se sentaban atrás a disfrutar la Sinfónica. Cosas así, ¿no? Que uno no asocia con un ex militante y ex desaparecido, ¿no? O sea, disfrutando cosas muy simples como la música, la playa, los nietos. O sea, una persona muy humana que uno, si lo ve, no podría creer nunca que vivió lo que vivió. Por supuesto lo marcó, lo traumatizó, tenía sus momentos obviamente de depresión, tenía sus momentos de tristeza, a veces se quedaba pensativo y uno, bueno, no se imaginaba qué estaría pensando, ¿no? Pero todo eso no lo frenó, es decir, él siguió disfrutando la vida. Yo creo que eso era lo más importante, que era una persona con una gran capacidad para disfrutar de la vida, ¿no? De las lecturas, de la música, de las charlas de cualquier tema. Y a veces hablábamos de política y a veces de cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que eso era muy bonito, ¿no? O sea, no esa típica persona militante que ha quedado, que solamente habla de política, que siempre está en ese ámbito encerrado. Así que para mí sigue siendo enormemente cautivante esa figura de esa persona, de ese hombre que vio cosas que nadie vio. Haber entrado en los campos, haber pasado por lo que pasó Mario, es un poco como la experiencia mística religiosa, en un sentido, por supuesto, dolorosísimo, pero es parecido porque es haber entrado a una dimensión que está más allá de la experiencia cotidiana de todos nosotros, y volver para contarlo, o para intentar contarlo, porque no se puede contar realmente, pero haber entrado al infierno y volver. Todo esto es parte de un trabajo que estamos haciendo colectivamente, no solamente de construcción de la memoria, sino también de preguntarnos cómo se construye la memoria, ¿no? O sea, todo esto me sirve a mí y creo que les sirve a ustedes también para pensar cómo se hace esto que estamos haciendo. Es decir, es un trabajo en desarrollo, es un work in progress, ¿no? No está nada definido y es muy llamativo, ¿no? Cómo sigue y cómo buscamos nuevos ángulos y aparecen nuevas cosas y constantemente aparecen nuevas maneras de pensarlo, ¿no? Me hace creer que esto va a seguir, ¿no? Con nuevas formas y que en cierta manera además no es ya el pasado lo que importa, aunque es importante por supuesto, sino que realmente lo que estamos ya a esta altura discutiendo, analizando, pensando es cómo se recuerda el pasado
no solamente ese, sino cualquier otro, y cómo ese pasado se está integrando constantemente en el presente, ¿no? O sea, en realidad no estamos discutiendo del pasado, estamos discutiendo de ahora, ¿no? Quizás estamos discutiendo de cómo va a ser, cuando aparezca un próximo Mario, cómo va a ser esa persona y qué debiéramos hacer, ¿no? No sé si eso responde a algo, pero bueno.